tardes. Hoy vamos a continuar con lo que es el segundo módulo de la materia de simulación y modelaje. Corresponde a lo que es los números aleatorios y los pseudo-aleatorios. Quienes hablan Nilson Durán. En, en esta sobre la definición de los números aleatorios, las propiedades de los números aleatorios, la generación de los números pseudo-aleatorios y sus pruebas estadísticas, donde vamos a ver lo que es la prueba de Smirnov-Kolmogorov, la prueba de frecuencia de chi cuadrado y lo que son las pruebas de media y las pruebas de varianza. Así como vamos a tratar los puntos sobre la generación a través de lo que es los cuadrados medios, lo que es Leibniz, el comercial mixto y el multiplicativo. Para comenzar, tenemos que en el mundo real toda actividad, objeto o fenómeno que es observado tiene características concretas que dan resultados específicos y que con habilidades adquiridas por el conocimiento, la experiencia y el sentido común pueden ser medidos obteniéndose cualquier valor numérico aleatorio dentro de un rango determinado. En sí, un número aleatorio es aquel obtenido al azar, es decir, de forma que cualquier número tenga la misma probabilidad de ser elegido y que su elección no dependa de la elección de otro. Los dados son un ejemplo de un generador numérico aleatorio. Cuando se lanza un dado cúbico en perfectas condiciones, que no esté alterado, se obtiene un número aleatorio entre 1 y 6. Quiere decir que entre cada tirada de dado, voy a tener la misma probabilidad de que un número cualquiera entre el 1 y el 6 sea elegido al azar. Un número pseudo-aleatorio no es más que el valor de una variable aleatoria X que tiene una distribución de probabilidad uniforme definida en el intervalo de 0 a 1. Constituye una parte realmente importante en la simulación del proceso estocástico y generalmente se usan para generar el comportamiento de variables aleatorias, tanto continuas como discretas. Debido a que no es posible generar números realmente aleatorios, pseudo-aleatorios, es decir, falsos aleatorios, generados por medio de algoritmos determinísticos que requieren parámetros de arranque. Otra manera de generar números aleatorios es a través del juego de azar, por lo menos lo que es la ruleta. Podemos colocar una ruleta a girar y en determinado momento el mismo mecanismo de esa ruleta, a través de lo que es la inercia, la ruleta se va deteniendo y a través de una esfera o una bolita lanzada se obtiene un valor al azar, indicado por un color y un número. Y así pues se obtiene un número aleatorio de manera manual. ¿Qué sucede con las propiedades de los números aleatorios? Entre las propiedades destacan que los números tienen que ser reproducibles, que sean necesarios para repetir el cálculo con exactamente los mismos números. ¿Por qué tienen que ser reproducibles? Porque cada vez que hacemos un experimento o hacemos un estudio en la vida real, tenemos que tener presente que con una sola corrida o un solo experimento no se puede llegar a una conclusión. Hay estudios, experimentos que deben ser repetitivos para ver cuál es la variabilidad de ciertas condiciones a través del tiempo. En el ciclo también tenemos que tener un ciclo de vida que sea largo para no llegar a agotar la secuencia en un cálculo concreto. Deben de ser portables. Esto quiere decir que se debe generar la misma secuencia de números para distintos lenguajes de programación y distintos sistemas operativos. Deben ser eficientes, ya que cada número pseudo-aleatorio debe consumir muy poco tiempo,
sea, se deben generar de manera rápida y que consuman pocos recursos en el equipo cuando se esté generando un conjunto determinado. Uniformemente distribuidos, deben repartirse por igual como correspondería a una verdadera distribución uniforme. Y estadísticamente independientes, o sea, que no deben de tener correlación entre uno y otro, o correlación entre sí. Esto quiere decir que la elección de un número aleatorio no debe depender de otro número. Entonces, ¿de qué manera se puede garantizar que tales números son realmente aleatorios entre 0 y 1? Eh, Usando las pruebas estadísticas, tenemos que una media de los aleatorios entre 0 y 1, en vista de que estos números deben tener la misma probabilidad de presentarse, es preciso que su comportamiento muestre una distribución de probabilidad uniforme, continua, con límite inferior a 0 y un límite superior a 1. La función de densidad de una distribución uniforme es la siguiente. Aquí tenemos una función de x que es igual a 1 entre la variable b menos la variable a. Eso quiere decir entre el límite superior y el límite inferior. Aquí tenemos cómo se ve la gráfica, que es la forma general de la distribución uniforme entre a y b. Donde en esta función, donde a debe ser menor o igual a x y x debe ser menor o igual a b. En este caso, a vendría siendo igual a 0 y b vendría siendo igual a 1. Tenemos la propiedad de independencia, donde implica que los números aleatorios no deben tener correlación entre sí, es decir, deben ser independientes de manera que puedan dispersarse uniformemente dentro de todo el espectro de los valores posibles. Si observamos la gráfica que tenemos aquí, tenemos la gráfica A, donde vemos en un conjunto de números hay independencia, no están relacionados unos con otros. Mientras que en la gráfica B vemos que todos están dependiendo de los demás, o sea, se ven totalmente aglomerados entre ellos. Conocer las propiedades que deben de tener estos números aleatorios garantiza una buena simulación. El primer paso para llevar a cabo una simulación es contar con datos confiables y aleatorios con los cuales poder reproducir un escenario de simulación. Generador de números aleatorios. Tenemos el objetivo de los generadores, que es generar una lista de números lo suficientemente grande para evitar llegar al comienzo del ciclo. Y se utilizan métodos, en la manera manual, se utilizan métodos como lanzar dados, cartas o monedas, etc. Es un proceso lento y tedioso. Tabla de los números aleatorios. Se utilizan tablas pregeneradas de números aleatorios y es un método más rápido que el manual, pero requiere tener la tabla a la mano. Y a través de la computadora, se utilizan algoritmos para generar números cedulatorios. Es el método más rápido y eficiente y existen diferentes algoritmos para generar números cedulatorios, cada uno con sus propias características. Eh, ¿Por qué construir secuencias de números cedulatorios suficientemente grandes? Lo vimos entre las características de las propiedades, que es para evitar de que tengan un ciclo de vida corto y se agoten de manera rápida. Tienen que permitirme hacer réplicas de la simulación. Para realizar una simulación se requieren números aleatorios entre el intervalo de 0 a 1. Se da referencia como R sub i, es decir, una secuencia R sub i es R sub 1, R sub 2, R sub 3 hasta llegar a el número total de los números que contiene el conjunto de la secuencia. Todos ellos diferentes, donde n recibe el nombre del periodo o ciclo de vida del generador que crea la secuencia de R sub i.
Debido a que no es posible generar números realmente aleatorios, consideramos los RSUI como números pseudo-aleatorios generados por medio de un algoritmo determinístico que requiere parámetros de arranque. Para simular el comportamiento de una o más variables aleatorias es necesario contar con un conjunto suficientemente grande de RSUI, de números pseudo-aleatorios, que permita, por ejemplo, que la secuencia tenga al menos un periodo de vida de n igual a 2 a la 31. Esto quiere decir 2.147.483.648 números. Aunque hay autores que indican que es insuficiente este número esta cantidad de números pseudo-aleatorios, hay quienes dicen que deben ser el doble de esta cantidad, pero en la actualidad se cuentan con generadores y procesadores capaces de construir secuencias de números pseudo-aleatorios por un periodo de vida de hasta 2 a la 200. ¿Qué pasa si quisiéramos ejecutar dos réplicas de una simulación? Tenemos por aquí un ejemplo. Si simulamos el tiempo de arribo de los clientes a un banco donde existen 5 cajeros en paralelo, atendiendo un aproximado de 50 clientes diarios a cada uno, durante 5 días te requerirían 2.500 números cedulatorios. Esto quiere decir, tenemos 5 cajeros por eh, por los 50 clientes, eso serían 250 números. Y si eso lo multiplicamos por los 5 días que se va a hacer la simulación, eso vendrían siendo 1.250 números pseudolatorios que se necesitarían. ¿Por qué se requieren 2.500? Porque debemos tomar en cuenta el tiempo de arribo de los clientes. Eso quiere decir que tendríamos que tener 250 números aproximadamente. Por esos 5 cajeros serían 1.500. Más los 1.500 restantes tendríamos un aproximado de 1.500 números. Entre los algoritmos de los números generadores de números pseudo-aleatorios tenemos el no prudencial de los cuadrados medios, que fue propuesta en la década de los 40, en la década de los años 40 del siglo XX por von Neumann y Metropolis, donde se parte de una semilla x sub 0 con una cantidad de dígitos mayores a 3. Esta se eleva al cuadrado, cuyo resultado será y sub 0, y donde sea r sub 1, el primer número pseudolatorio generado, 0 punto, los dígitos del resultado que se toman del centro, como x sub 1, y se repite este proceso hasta tomar la cantidad de números que se necesiten para la simulación. Si no es posible obtener la cantidad de dígitos del centro de un número, y sub 1, se debe agregar 0 a la izquierda de este número. Tenemos el ETMER, que es el exponencial lineal, donde parte de un algoritmo matemático donde nos dice que x sub n más 1 es igual a por x sub n más c módulo m. C representa una constante que debe ser mayor a 0. A es el multiplicador mayor a 0, m es el módulo mayor a 0, x sub 0 viene siendo la semilla mayor a 0, y todos estos números deben ser enteros. Aquí vamos a tener un número que luego se debe llevar a lo que viene siendo el rango para los números aleatorios, que van entre 0 y 1. Entonces, para generar ese número tenemos que RSUI va a ser igual al número generado, XUI, entre el módulo menos 1. Tenemos el concurrencial mixto, que viene dado por la fórmula X sub n más 1 es igual a por xn más c, módulo de m, donde c es una constante mayor a 0, a es un multiplicador mayor a 0, m es el módulo, donde este módulo debe ser mayor a x sub 0, y este módulo también debe ser mayor a
y m mayor a c. X sub 0 es la semilla mayor a 0 y todos deben ser números enteros. Y en el congruencial multiplicativo tenemos que de acuerdo, tenemos que va dado por la fórmula x sub n más 1 es igual a por x a la n, x sub n módulo de m. Esto es porque estamos usando la misma fórmula del Ledmer, pero es cuando c es igual a 0. Entonces ya no vamos a tener la constante sumativa, sino vamos a trabajar solamente con el multiplicador mayor a 0, el módulo que es el mayor a 0 y la semilla que es el mayor a 0, y todos deben ser números enteros. De acuerdo con Vance, Carson, Nelson y Nichols, las condiciones que deben cumplir los parámetros para que el algoritmo congruencial multiplicativo alcance un máximo periodo n son que m debe ser igual a 2 elevado a la g, a es igual a 3 más 8k o igual a 5 más 8k. Y la constante debe ser igual a 0, 1, 2 o 3, donde g debe ser un valor entero, y a partir de estas condiciones se logra un máximo periodo de vida donde n es igual a la constante entre 4 igual a 2 elevado a g-2. Ahora, partiendo de todo ello, tenemos un ejemplo de lo que viene siendo la generación de números a través de lo que es los cuadrados medios. Nos piden generar los 5 primeros números pseudolatorios a partir de una semilla, eh, cuyo número es 5535, de donde se puede observar que la dimensión de los dígitos es igual a 4. Entonces, ¿qué me dice el algoritmo de los cuadrados medios? Que tengo que tener una semilla inicial, que tenemos aquí, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Me va a dar un valor, y de ese valor vamos a generar un primer número, que vendría siendo x1, donde vamos a tomar los 4 dígitos del centro. En este caso tendríamos que vamos a tomar 8902. Y luego, ¿qué otra cosa me dice? Me dice que R sub 1 debe ser igual a 0 punto esos 4 dígitos. Aquí tenemos la explicación donde dice que la mecánica de generación es similar al algoritmo de cuadrados medios. Requiere 2 semillas, perdón, ya va, así, es eso. Eh, y luego de que tomamos esos cuatro números resultantes de la primera corrida o del primer proceso, va a tomar, va a tomar el sitio aquí y vamos a elevarlo al cuadrado, y allí vamos a volver a generar un número donde vamos a tomar los 4 dígitos del centro para generar el segundo número que viene siendo 24,56. Luego a eso le vamos a agregar el 0 seguido de un punto decimal a la izquierda para obtener 0.2456. Esto se hace porque recordemos que el conjunto de números aleatorios, pseudoaleatorios, deben estar en el conjunto, en el rango de 0 a 1. Luego tenemos para generar y2, que vendría siendo igual al valor de x sub 2 elevado al cuadrado, donde vamos a tener un resultado un resultado de 7 dígitos. Como no puedo obtener los 4 números del centro, tenemos que agregarle un 0 a la izquierda, y allí si tomamos el número del centro que vendría siendo 0,319. A ello
tenemos que llevarlo a un número pseudo aleatorio donde tenemos 0.0319 como ese número pseudo aleatorio. Luego ese 0.319 pasa a tomar la posición en la fórmula para poderlo elevar al cuadrado y allí obtenemos 10, 17, 61. Hay 6 dígitos y tenemos 4 números del centro y lo tomamos 0,176 y luego agregamos el 0 y el punto decimal a la izquierda y tenemos 0.0176 y así sucesivamente hasta cumplir con el requerimiento. Aquí tenemos el algoritmo de productos medios donde la mecánica de generación es similar a el que acabamos de ejecutar de los cuadrados medios. Lo único es que requiere, en vez de una semilla, va a requerir de 2 semillas, ambas con D dígitos. Además, en lugar de elevarlas al cuadrado, las semillas se multiplican y del producto se seleccionan los D dígitos del centro. Y de allí que el número cedulatorio generado va a ser igual a esos dígitos que se seleccionan, pero se le va a agregar el 0 y el punto decimal a la izquierda. Luego se elimina una semilla, la más antigua, y la otra se multiplica por el primer número de dígitos para luego seleccionar el producto de dígitos que conforman R2 y así sucesivamente siempre se irá eliminando el número más antiguo. Los detalles de los pasos del método para generar los números con el algoritmo de productos medios, tenemos que seleccionar una semilla x sub 0 con d dígitos, donde deben de ser mayor a 3, seleccionar una segunda semilla que vamos a llamar x sub 1 con d dígitos mayor a 3, y donde tenemos que y sub 0 va a ser igual a la multiplicación de esas dos semillas, donde sea x sub 2 los d dígitos del centro y sea r sub 1 número pseudo-aleatorio generado igual a 0 punto los dígitos del centro. Luego tenemos que sea y sub 1, el siguiente número generado, igual a x sub i, que son, que vendría siendo la primera semilla que se tomó y la vamos a multiplicar por x sub i más 1, que vendría siendo el dígito, el valor numérico que se está formando para el momento. Donde sea x sub i más 1, los d dígitos del centro, y sea r sub i más 1, esos números generados, formándose con el 0 punto decimal a la izquierda. Y así sucesivamente para todo el conjunto que se requiera de los números aleatorios. Se deben repetir el paso 4 hasta obtener los n números deseados. Si no es posible obtener los d dígitos del centro del número y sub i, se deben agregar 0 a la izquierda del número y sub i, tal cual como se hacía en el ejemplo de los cuadrados medios. Aquí tenemos el ejemplo de los productos medios, donde nos piden generar 5 números r sub i a partir de las semillas x sub 0, 5015 y x sub 1, 5734. Y vamos a observar que ambas semillas tienen 4 dígitos de longitud. Entonces vamos a generar el primer y sub 0, donde tenemos que multiplicar ese 5015 con el 5734 y tenemos un resultado con 8 dígitos. De estos 8 dígitos vamos a tomar los 4 del centro y nos quedaría que x sub 2 sería 7560. Y de allí que R sub 1, o sea, el número pseudo-aleatorio generado en la posición 1, va a ser 0.7560. Cuando vamos a generar y sub 1, tenemos que vamos a eliminar la primera semilla y en su lugar vamos a colocar a R sub 1, que es el primer número generado, vamos a eliminar, vamos a correr la segunda semilla a la posición 1 y en su lugar vamos a colocar el número generado que vendría siendo el 5760. Como resultado tenemos
De igual forma a la anterior, 8 dígitos, 43, 34, 90, 40, y vamos a tomar ese 34, 90 como x2. Y luego, pues vamos a generar lo que vendría siendo el número cedulatorio colocándole a esos 4 dígitos el 0 y el punto decimal a la izquierda. Y así sucesivamente hasta obtener los 5 números. Luego tenemos lo que vendría siendo el congruencial lineal, LEDME, donde se genera una secuencia de números enteros por medio de la siguiente ecuación recursiva. Tenemos x sub n más 1 va a ser igual a por x sub n más c, módulo de n, para y igual a 0, 1, 2, 3 y n números, donde x sub 0 va a representar lo que viene siendo la semilla, que debe ser mayor a 0, donde a va a ser la constante multiplicativa, que debe ser mayor a 0, donde c es la constante aditiva, que debe ser mayor a 0, y m es el módulo, que debe ser mayor a 0. Todos deben ser números enteros. Para la generación de los números pseudoaleatorios se requiere la siguiente ecuación. R sub i va a ser igual a x sub i entre m menos 1. De acuerdo con Vance y otros, las condiciones que deben cumplir los parámetros para que el algoritmo congruencial multiplicativo alcance su máximo periodo n son: m debe ser igual a 2 elevado a la g, a va a ser igual a 3 más 8k, que representa una constante, o a igual a 5 más 8k, que representa lo que viene siendo la constante. Y la constante va en 0, 1, 2 y 3. G debe ser un número entero. Se logra un periodo de vida máximo si n es igual a la constante entre 4 igual a 2g menos 2. Ejemplo del producto congruencial lineal. Tenemos que generar suficientes números entre 0 y 1 con los parámetros x sub 0 es igual a 6, que es la semilla, la constante k, que va a ser igual a 3, g, que viene siendo igual a 3, y c, que viene siendo igual a 7. Hasta encontrar el periodo de vida máximo, n, donde se cumplen las condiciones de Van, donde a es igual a 1 más 4 por 3, igual a 13, o sea que a va a ser igual a 13, y m, que va a ser igual a 2 a la g, o sea, 2 a la 3, igual a 8. Partimos de que su 0, que viene siendo la semilla, igual a 6, estamos aquí, iniciado el ejercicio, y vamos a generar el primer número x. Entonces tenemos que sustituir los valores en la fórmula, y tenemos la constante a, siempre va a ser una constante, la vamos a tener en cada una de las corridas para generar el número correspondiente a la posición. Tenemos 6, que viene siendo mi semilla, más la constante sumativa, que viene siendo 7, y tenemos módulo 8. Este módulo 8 va representado a lo que viene siendo la cantidad de números generados. Y el módulo pues viene siendo el resto de dividir. Esto va a ser igual a 5, y luego tenemos que pasar eso a lo que viene siendo el número pseudoaleatorio, que viene siendo x sub i, m menos 1. Entonces, como tenemos que m es 8, a decirme m menos 1 tenemos 7, entonces dividimos 5 entre 7. Y pues ese 7 va a ser constante en todas las corridas. Y eso me va a dar igual a 0.714, que viene siendo el número aleatorio para la primera corrida. Luego vamos a la segunda corrida y podemos observar que seguimos con mi misma constante multiplicativa, que es el número 13, pero ahora, en vez de tener la semilla inicial, voy a tomar el número x generado en la corrida anterior, que es 5, lo voy a sustituir aquí en la fórmula y lo voy a sumar con mi constante sumativa, módulo de 8, y eso me va a 0.
Al generar el número aleatorio 0 entre 7 0, tengo 0,0 y voy a lo que viene siendo mi tercera corrida, donde tengo mi constante multiplicativa 13 más el número generado 0 más mi constante sumativa 7 módulo de 8, eso me da 7, 7 entre 7 para generar el número de oratorio es 1. Y así sucesivamente hasta generar los números que están solicitando en el enunciado del ejercicio. Siempre el número generado va a sustituir a x sub n en la fórmula de la corrida anterior. La posición, en este caso, pues viene siendo la posición del medio, que está en el paréntesis. Luego seguimos con lo que viene siendo el congruencial multiplicativo. En forma semejante al método anterior, se genera el próximo número a partir del último número calculado, siguiendo la siguiente relación de Reichenbach. Tenemos la fórmula x sub n más 1 es igual a por x sub n módulo de m para todos los valores de i, 0, 1, 2, 3 y así por n cantidad de valores. Donde x0 va a representar la semilla, que tiene que ser mayor con un valor impar, número impar. A representa la constante multiplicativa mayor a 0, M representa el módulo mayor a 0 y todos deben de ser números enteros. Aquí en el congruencial multiplicativo eh, no tenemos la variable sumativa, ya que se usa más que todo cuando la constante sumativa C es igual a 0. Entonces se toma el congruencial multiplicativo. Para la generación de los números pseudo aleatorios se requiere la siguiente ecuación. Es la misma ecuación que usamos en el método anterior, donde R sub i es igual a X sub i entre M menos 1. Y aquí también aplicamos, para que las condiciones se cumplan y el algoritmo tenga un alcance máximo de los periodos n, un periodo de vida máximo, tenemos que aplicar las normativas de Banks y otros, donde dicen que m es igual a 2 elevado a la g, a es igual a 3 más la multiplicación de 8 por la constante k, o a es igual a 5 más la multiplicación de 8 por la constante. Y k debe ser un número entero, g debe ser entero. Y así vamos a lograr un periodo de vida máximo donde n es igual a 2 g a la menos 2. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de congruencia multiplicativo, donde nos pide generar suficientes números entre 0 y 1 con los parámetros x sub 0 igual a 17, donde k va a ser igual a 2 y g va a ser igual a 5, hasta encontrar el periodo de ciclo o de vida máximo. A igual a 5 más 8 por 2, eso me va a dar 21, o sea que A para este ejercicio va a valer 21 y M va a valer 32. Aquí tenemos, es la misma situación del ejercicio anterior, lo único que vamos a tener la constante sumativa. Tenemos entonces que para el primer número generado tenemos 21 más 17, mod 32 igual a 5. Bien, donde el número cedulatorio generado va a ser aplicando esta fórmula que tenemos aquí donde dice x sub i entre m menos 1. Recordemos que m vale 32, m menos 1 va a ser 31, que lo tenemos aquí como denominador, y ese 31 se va a repetir en todas las corridas. Igual que mi constante multiplicador, el 21. Eso me va a generar un número cedulatorio que es 0,1612. Al generarse la segunda secuencia de números para generar lo que es el segundo número x sub 2, tenemos que va a ser igual a 21 multiplicado por el número generado. En este caso generamos el 5. Ok, entonces continuando, tendríamos que se hace esa misma secuencia
para terminar lo que viene siendo el ejercicio. Y el último valor obtenido para el número cedulatorio vendría siendo 0.5483. Con esto solamente hemos visto cómo generar los números cedulatorios. Luego bueno, eh, para hacer aquí un paréntesis, tengo, eh, tengo lo que viene siendo un ejercicio en Excel. Este ejercicio está compartido ya en lo que es la plataforma y allí está todo bien explicadito lo que son los números cedulatorios y cómo se generan en Excel cada uno de los algoritmos vistos. Por lo menos aquí tenemos lo que viene siendo los cuadrados medios, donde tengo es el mismo ejercicio que vimos en las diapositivas, donde tengo una semilla del 57,35, ¿verdad? Y con 4 dígitos. Y aquí vamos generando lo que son los Y su posición, Y su N, donde tenemos, en este caso, pues es el algoritmo de los cuadrados medios, donde tenemos que esa semilla se debe elevar al cuadrado, me va a dar un resultado y de ese resultado debo obtener los números del medio para formar los X u N números que se necesiten en el conjunto de números cedulatorios. Me va a dar un número y ese número luego lo vamos a pasar a cedulatorio. Aquí vemos una columna que me dice el número de dígitos que tiene el número de la operación anterior y aquí tenemos cómo vamos a generar eh, o cómo vamos a obtener los 4 números del centro con una sencilla decisión, donde tenemos que si eh, la posición de los decimales o la cantidad de decimales es igual a 8, va a extraer a partir del tercer dígito. ¿Cuántos dígitos va a extraer? Los 4. Si es 7, va a empezar a extraer los dígitos a partir de la posición 2. Es como si le estuviésemos agregando el 0 a la izquierda. Y si es 6, pues va a extraer los del centro a partir del 2. Y aquí tenemos cuántos dígitos va a extraer, 4 dígitos. Y luego tenemos que si son 5, va a empezar a extraer a partir del primer dígito. O sea, el primero se lo va a saltar y va a extraer los demás. Y así sucesivamente hasta poder generar lo que viene siendo los números cedulatorios requeridos. Aquí tenemos resaltado en este colorcito, porque en rojo, porque ya a partir de este valor se pierde lo que es el ciclo de vida del conjunto de los números cedulatorios, porque ya empiezan a repetirse. Entonces ya empieza a presentarse un patrón. Entonces ya pierden la propiedad de uniformidad. Y para los productos medios también tenemos que se presenta la fórmula, tenemos donde depende ya de 2 semillas, X sub 0 y X sub 1, se multiplican aquí en la primera corrida, me va a dar un valor, tengo que obtener el número de dígitos que viene siendo ya con una función de Excel que me dice que puedo obtener el largo de esa cadena de caracteres. Y luego de obtener el largo, pues obtengo lo que viene siendo el número, donde le vamos a decir, eh, igual que en el ejercicio anterior, con una decisión, vamos a empezar a extraer. En este caso ya no vamos a usar la celda, perdón, la columna P, sino la columna R, perdón, la columna Q, y vamos a extraer de acuerdo a la cantidad de dígitos que tenga el número. Empezar a extraer a partir de un número de dígito en específico. Y aquí sí tenemos lo que viene siendo la generación del número pseudoaleatorio. Aquí tenemos lo que es el multiplicador constante y lo que viene siendo el algoritmo lineal.
Ahí está todo bien explicadito. Vuelvo y les digo que está en la plataforma. Eh, entonces vamos a continuar con lo que viene siendo nuestra presentación y pasamos a lo que vienen siendo las pruebas estadísticas. Partimos con la prueba de medias, donde el valor esperado debe ser igual a 0,5. Consiste en determinar el promedio de los n números que contiene el conjunto R sui mediante la ecuación siguiente. Aquí tenemos la ecuación de R igual a 1 sobre n, la sumatoria, hasta llegar a R sui. Después se calculan los límites de aceptación inferior y superior. Eh, Todo esto siguiendo una secuencia de algoritmos matemáticos, ¿sí? Donde tenemos el límite inferior y el límite superior. Si el valor de R se encuentra entre los límites de aceptación, no se puede rechazar que el conjunto de R sub i, que tiene un valor esperado de 0,5 o un nivel de aceptación de 1, menos alfa, en caso contrario se rechaza. Para el cálculo de los límites de aceptación se utiliza el estadístico Z sub A entre 2, el cual se determina por medio de la tabla de distribución normal estándar. Estas son unas tablas que existen, donde se pueden buscar en esa matriz el- la distribución normal estándar. Aquí tenemos un ejemplo de 40 números del conjunto de números pseudolatorios. Y aquí tenemos que determinar si un valor esperado de la media con un nivel de aceptación del 95%. Aquí tenemos lo que viene siendo el grupo de los números, conjunto de números, contiene 40 números, por lo tanto n va a ser igual a 40 y un nivel de aceptación del 95%, como me lo pide el enunciado, implica que alfa va a ser igual a el 5%. Enseguida procedemos a calcular los promedios numéricos y los límites de aceptación. Siguiendo la fórmula, tenemos que ese límite de aceptación es de 0,43250. Aquí continuamos con el ejercicio. Sustituimos los valores en la fórmula para hallar los límites inferior y superior. Para el cálculo de los límites de aceptación se utiliza el estadístico Z alfa entre 2 y el cual se determina por medio de la tabla de distribución normal estándar. O también se puede ayudar con lo que viene siendo un programa de estadística. En este caso podríamos usar Excel para hacer el cálculo. Eh, Vamos a ver, aquí tengo un ejercicio donde, ya les voy a mostrar. Aquí tenemos un ejercicio donde a través de una fórmula de Excel, prueba punto chi punto inverso, le colocamos lo que viene siendo la probabilidad y lo que viene siendo el grado de libertad, y podemos tener lo que es la distribución del chi cuadrado para calcular lo que viene siendo el límite inferior y el límite superior. Y así pues no usamos las tablitas que tendríamos que tener en físico o tendríamos que tener un archivo en el computador, esas tablitas para poder buscar en esa matriz los valores que nos están pidiendo para poder continuar con los ejercicios. Y aquí tenemos que sustituyendo esos valores que nos traen en la hoja de Excel, tenemos que el valor del promedio es igual a 0,43250, se encuentra entre los límites de aceptación, se concluye que no se puede rechazar que el conjunto de 40 números tiene un valor esperado de 0,5 con un nivel de aceptación del 95%. Y así mismo sucede con lo que es la prueba de varianza. Tenemos una fórmula matemática donde tenemos que determinar la varianza de los n números que contiene el conjunto de los números pseudolatorios mediante
esa ecuación. Igual tenemos las ecuaciones para el límite inferior y el límite superior. En el ejercicio tenemos que realizar una prueba de varianza de 40 números, es la misma tabla anterior, considerando n es igual a 40 y en este caso tenemos que alfa es igual al 5%. Y aquí tenemos que esa varianza va a ser igual al 0.8695062. Aquí continuamos con lo que viene siendo el ejercicio para calcular el límite inferior y el límite superior, donde los resultados para el inferior da 0.12 y el superior da 0.0505. Y dado que el valor de la varianza es igual a 0.08695062, está entre el límite de excepción y podemos decir que no se puede rechazar que el conjunto de estos 40 números tiene una varianza de un doceavo, que viene siendo igual a 1.08333. Y luego pasamos con lo que vendrían siendo las pruebas de uniformidad, eh, que son una de las propiedades más importantes que debe cumplir el conjunto de los números R sub I para comprobar su acatamiento, que se han desarrollado pruebas estadísticas tales como la prueba de chi cuadrado y la de Kolmogorov-Smirnov, en cualquiera de ambos casos, para probar la uniformidad de los números de un conjunto R sub I. Y aquí tenemos la prueba de chi cuadrado, tenemos este ejemplo, donde nos pide realizar la prueba de chi cuadrado a los siguientes 100 números de un conjunto de números pseudo-aleatorios con un nivel de confianza del 95%. Para determinar si estos números se distribuyen de una manera uniforme en el intervalo de 0 a 1, hay que llevar a cabo esta prueba en y hay que subdividirlos en m subintervalos, en donde es recomendable que ese m sea igual a la raíz cuadrada de n. En este caso sería la raíz cuadrada de 40, son 100 números, la raíz cuadrada de 100 números, de 100. Luego se clasifica cada número pseudo-aleatorio en m intervalos. Y a esta clasificación se le denomina frecuencia observada, o sub i, y a la cantidad de números R sub i que se esperan encontrar en cada intervalo se llama frecuencia esperada, G sub i. Teóricamente, esta frecuencia esperada es igual a n sobre m. A partir de los valores de la frecuencia observada y la frecuencia esperada se determina el estadístico mediante esta ecuación. Bueno, para poder realizar este ejercicio se recomienda usar una tablita como la que tenemos acá, donde tengamos el intervalo, tengamos la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Y luego sí, calculamos lo que vendría siendo el estadístico, o parte del estadístico. Aquí tendríamos, dice que el enunciado nos dice que se recomienda que m sea la raíz cuadrada de n. Bien. Y tenemos que tenemos aquí que la frecuencia esperada es igual a n sobre m. M es 100 números y su raíz es 10. Aquí la tenemos. Tenemos entonces que tenemos 10 intervalos. Tenemos que la frecuencia observada son la cantidad de números que están dentro de ese intervalo y la frecuencia esperada, que vendría siendo la cantidad de números que deberían de estar dentro de ese intervalo.
Pues tenemos 10 intervalos a razón de 10 números. La sumatoria de todo esto nos debe dar 100. Y aquí tenemos como el estadístico nos da 6,2. Y el menor del estadístico correspondiente a chi cuadrada nos da 16. Es menor, perdón, que el estadístico correspondiente a la chi cuadrada. Y en consecuencia no se puede rechazar, ya que sigue una distribución uniforme. Esto también lo podemos ver con más claridad en Excel. En Excel tenemos ese rango de valores. Tenemos nuestra tablita con los 100 números acá. Y aquí tenemos cada una de las columnas. Bien. Entonces, tenemos que está dividido en 10 intervalos. Tenemos el intervalo del 0 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30, del 30 al 40, así sucesivamente hasta llegar del 90 al 1. Y para hallar la frecuencia observada usamos eh, una fórmula de contar con una condición. Si está dentro del conjunto, si está dentro del conjunto y es mayor a 0 y ese conjunto es menor a 1. Y entonces allí nos va a dar lo que es el intervalo, lo que es la frecuencia observada. Bien. Y también tendríamos lo que viene siendo la aplicación de la formulita acá. Y al llegar al final del cálculo en la tabla indicada, nos va a dar 100, corresponde a los 100 números de mi conjunto de números aleatorios. Y aquí tenemos que también la frecuencia esperada me da 100 al totalizar. Y aquí veo que al totalizar me da 6,2, que viene siendo el 6,2 que se observó en la presentación, que se observó aquí en la presentación. 6,2, que es el estadístico. Y esa es una de las formas de hacerlo en Excel. Bueno, esto es toda nuestra clase por el día de hoy. Nos queda lo que viene siendo el módulo 3 y en la noche de hoy estaré subiendo a la plataforma lo que viene siendo la actividad del segundo módulo. Toda esta presentación está ya colgada en lo que viene siendo la sección de donde va el encuentro asincrónico. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias y cualquier cosa sigo atento.